Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor nos ha dado al pastor y a mí. Lo estamos compartiendo en ambos campuses. No es parte de una serie, pero sí es parte de lo que el Señor creo que nos está hablando últimamente. Y yo no sé cuántos de ustedes son aventureros y que les gusta ir a tierras desconocidas. A ver, ¿algún aventurero aquí? Hace unos meses atrás, el pastor David, que es nuestro pastor de misiones, hizo una reunión informativa para todos aquellos que van a ir al viaje misionero en Amazonas. ¿Hay alguien acá que va al viaje? 1, 2, bueno, creo que son como 10 personas que van a estar yendo. Y yo me acuerdo que fui a la primera reunión porque yo dije, yo quiero ir a hacer misiones. Pero cuando escuché todo lo que el pastor David decía acerca de la tierra que iban a ir a visitar, yo dije, Señor, envía al pastor. Así que literalmente lo promocioné para que pueda ir a este viaje misionero. Así que el pastor va, gracias a que la pastora lo envía, porque yo me di cuenta de mis debilidades y que yo soy una persona, quiero confesarles, bastante temerosa. Temerosa a lo nuevo, temerosa a lo que no conozco, temerosa a tierras donde nunca estuve. Es más, cuando yo me voy o de vacaciones o tengo que visitar un lugar, yo voy a el mapa del Google Map y vieron esa imagen que tú puedes ver hasta el terreno del lugar y todas las casitas. Bueno, yo hago así, ¿dónde voy? Necesito saber dónde voy a ir. Necesito saber cómo se ve ese lugar. Porque mi naturaleza es una naturaleza de temor, una naturaleza donde lo nuevo me paraliza un poco. ¿Alguien se identifica así, de esa manera? Pero creo que los que van al Amazonas no son así. Gloria a Dios que tenemos ahí personas valientes. Un aplauso a esos que van a ir próximamente. Y como iglesia vamos a apoyarlos y enviarlos. Pero ¿saben qué? Esto me recuerda a una historia del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el pueblo del Señor estuvo 40 años en un desierto. 40 años viendo lo mismo, 40 años viendo el mismo paisaje, 40 años viendo solamente un lugar desértico, cuando el Señor les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y por 40 años ellos estuvieron en ese lugar, viendo milagros del Señor, viendo provisión de Dios, viendo cómo Dios los alimentaba, viendo cómo Dios se encargaba de cada una de las necesidades. Pero llegó el momento cuando ellos tenían que entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Y la mayoría de las generaciones murieron en el desierto. Porque no habían creído, porque habían murmurado, porque se habían quejado, porque habían permitido la incredulidad en su corazón. Pero dice la palabra del Señor que había una generación diferente. Y había un hombre llamado Josué que tenía un espíritu diferente, dice la Biblia. Y dice que la generación menor de 20 años fue la que pudo entrar a la tierra prometida, fue la que pudo experimentar esa promesa del Señor. Pero antes de entrar a esa tierra, ellos tenían que tomar una decisión y se encontraron frente a un límite natural que era el mar, un límite donde no podían cruzar directamente a esa tierra que fluía leche y miel. Yo quiero que entiendas también que algunos espías habían sido enviados. ¿Tú te acuerdas que habían sido enviados espías a esa tierra para ver cómo se veía? ¿Y habían sido enviados cuántos? ¿Se acuerdan? A ver, los estudiosos de la palabra. 12, muy bien. De los cuales 10 regresaron con un reporte. Y ese reporte era totalmente negativo. Era un reporte que decía, ay Dios mío, esa tierra está buena. Hay productos, hay frutos, hay un montón de abundancia, pero ¿cuántos enemigos? Hay gigantes. Yo no sé qué habrá visto esa gente, porque realmente vinieron aterrorizados. Vinieron con un temor y transmitieron eso a la gente diciendo, nos van a comer. Esa gente que devora a sus habitantes. Sin embargo, hubo 2 de ellos que regresaron con otro reporte. Y esos 2 vieron la misma tierra, vieron el mismo lugar, vieron los mismos impedimentos, vieron los mismos gigantes. Pero cuando regresaron, dijeron, sí vamos a poder conquistar. Sí, porque el Señor está con nosotros. Y quiero que entiendas que la gente entonces, muchos de ellos habían escuchado estos 2 reportes. Y yo creo que estaban los del team miedosos Patricia, que decían, wow.
Sí, yo no quiero ir ahí. Yo prefiero quedarme acá en la orilla. Yo prefiero quedarme aquí donde conozco el lugar, donde a lo mejor no la estoy pasando muy bien, donde a lo mejor no tengo la bendición que Dios me promete, pero estoy seguro. Pero hubo otras personas que dijeron, vamos a ir. Y dice la palabra del Señor en Josué, vamos a leer en Josué, capítulo 3. Donde aquí Josué, este líder, empieza a motivar a la gente a tomar esa decisión de cruzar el Jordán, de cruzar ese límite para lo nuevo que Dios tenía para ellos. Y entonces este líder se levanta sabiendo lo que el Señor le había prometido. Y dice el versículo 1, muy de mañana Josué y todos los israelitas que estaban con él partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, dice la palabra del Señor, acamparon a sus orillas. Dice el versículo 2, al cabo de ¿cuántos días? 3 días. Acamparon 3 días allí. Los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir. ¿Saben por qué? Pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y el versículo 5 dice, Josué ordenó al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Así que tenemos a este pueblo y a este líder que les está diciendo, hey, estamos a la orilla, estamos a punto de recibir lo que Dios nos ha prometido. ¿Te sientes a veces así que estás a punto de recibir eso que Dios te prometió, esa bendición que Dios te prometió, ese negocio que Dios te prometió? Estás como que estoy ahí, pero no estoy ahí. Y esta gente estaba a la orilla. Dice la palabra del Señor, si tú lees el Antiguo Testamento, que de las tribus que el Señor había determinado, porque cuando entran a la tierra prometida les dieron territorio, iban a ser dueños de esa tierra, pero hubo dos tribus y media que dijeron, nos quedamos de este lado. Nos quedamos de este lado de la orilla. No nos gustan los desafíos. Me quedo con esto, no es lo mejor, pero me voy a quedar con esto que es lo que conozco, que es lo que me da seguridad, que es lo que no me da miedo. Creo que el Señor nos está desafiando, iglesia, a tomar pasos de fe. Los pasos de fe requieren obediencia, requieren ir con la presencia del Señor. El Señor nos ha dado promesa, el Señor nos ha prometido que nuestra ciudad será para Cristo. El Señor nos ha prometido que el Señor nos va a levantar. El Señor te ha prometido que te va a dar un negocio. El Señor te ha prometido tantas cosas. El Señor te ha prometido que tu familia vendrá a los pies de Jesús. Pero a veces nos quedamos en la orilla porque es el lugar más cómodo. No nos gusta. No es agradable, no tiene todas las promesas que el Señor tiene del otro lado del Jordán, pero es lo que conocemos. Y yo quiero llevarte por un camino donde el pueblo del Señor fue, porque estuvieron esos 3 días en la orilla. Y yo me imagino que en esos 3 días la batalla que sufrieron no era la que iban a sufrir del otro lado, porque del otro lado hubo batallas. Pero creo que la batalla más grande que tuvo el pueblo del Señor fue de este lado del Jordán, en su mente. Estuvieron 3 días, me imagino, pensando y escuchando un reporte que no era bueno. Un reporte que decía, ahí hay gigantes. Un reporte que decía, hey, si tú te mueves de ahí te van a comer, te van a destruir. Pero había otra gente que decía, no, yo escuché el otro reporte. ¿Te suena eso a tu mente? ¿Cuántas veces tenemos luchas en nuestra mente? Dios te ha dado una promesa, pero el enemigo viene y te pone otros pensamientos. El enemigo viene y empieza esa batalla mental que muchas veces es más fuerte que una batalla física. Esa batalla donde tú estás luchando con esos propios pensamientos. Pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, pensamientos que te dicen, no, tú no puedes, tú no vas a poder. ¿Quién eres tú?
Y me imagino que esas personas de ese lado del Jordán estarían luchando por 3 días. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en lo cómodo? ¿Nos quedamos en lo mediocre? ¿O avanzamos a lo que Dios tiene para nosotros? Y muchas veces es fácil quedarse de este lado, porque esa batalla mental, esos pensamientos toman control de nuestra vida y nos hace quedarnos en una situación donde Dios no nos prometió, en una situación donde no es la vida abundante que el Señor nos prometió. Y seguimos ahí en la lucha y seguimos ahí en la mediocridad. Y como hispanos decimos, bueno, esto es lo que me ha tocado, porque mi familia fue pobre, porque esto es lo que me merezco. Pero tú y yo servimos a un Dios poderoso. Pero tú y yo servimos a un Dios que nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué vamos a conformarnos con quedarnos del otro lado de la orilla? Y la palabra del Señor dice que acamparon a sus orillas por 3 días. ¿Sabes que los milagros que el Señor quiere darnos no ocurren en la orilla? ¿Te acuerdas ese episodio donde Jesús les decía, vengan mar adentro? Porque ahí en el mar adentro es donde estamos con Jesús. Ahí en el mar adentro donde está la presencia del Señor. No en la orilla, sino en la profundidad con Jesús. En la orilla está la religión. En la orilla está, voy los domingos a la iglesia. En la orilla está lo que cumplo para checklist. Pero en las profundidades está donde conocemos al Dios poderoso. ¿Te conformas con la orilla o quieres cruzar el Jordán? Y quiero llevarlos a través de la palabra del Señor a entender que el Señor nos quiere dar más. El Señor no quiere que nos conformemos. Como iglesia, el Señor no quiere que nos conformemos a lo que hemos adquirido, lo que tenemos. Hay una ciudad para alcanzar para Cristo. Hay lugares que todavía tienen que ser llenados por personas que necesitan ser transformadas por Jesús. Y para eso estamos nosotros aquí. Dice el versículo 3. Sigue diciendo la palabra del Señor, cuando vean el arca del pacto, dice Josué, del Señor su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Josué les estaba diciendo, en el único momento que tienen que avanzar es cuando el arca de pacto, que significa la presencia del Señor, se levante y avance, ahí vamos. ¿Sabes qué, iglesia? A veces nos apresuramos y a veces nos atrasamos porque no escuchamos la voz del Señor. Porque estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Y cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, a veces vamos muy rápido y vamos rápido y nos adelantamos al proceso del Señor. Pero otras veces vamos muy lento y el Señor dice avanza y nos quedamos en la orilla y nos quedamos de este lado. Pero el Señor les estaba diciendo cuando el arca del pacto, y quiero explicarles para aquellos que no han leído quizá el Antiguo Testamento, en Hebreos, capítulo 9, versículo 4, explica un poquito qué era el arca. El arca era una caja que estaba cubierta por oro, y dice así la palabra del Señor, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Y dentro del arca, dice la palabra, había una vasija de oro que contenía el maná. Y ahora voy a explicar lo que es maná. No es el grupo de música, ¿ok? Para los que están ahí distraídos. Y ya están cantando algunos por ahí. Contenía el maná y tenía la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Y tengo aquí una imagen de lo que es el arca de pacto. Esto era lo que representaba en el Antiguo Testamento la presencia del Señor. Hoy nosotros somos quienes contenemos la presencia del Señor. ¿Sabías eso? Pero en el Antiguo Testamento esto representaba la presencia del Señor, contenía la presencia del Señor. Y donde el arca iba, donde la presencia del Señor iba, el pueblo tenía que moverse. Y dentro de esta arca, dentro de esta caja cubierta por oro, había 3 elementos. Estaba en una vasija el maná, y ahora vamos a ver qué representa cada uno de estos elementos. Estaba también esta vara de Aarón. Esta vara de Aarón era un palo seco.
Era un palo seco que por el poder milagroso del Señor había reverdecido. Y no solamente que había reverdecido, había dado fruto abundante. Y ahora vamos a también hablar un poquito de eso. Pero también estaban las tablas de la ley que representaban la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Moisés quebró las primeras tablas? Bueno, estas son las segundas. Y Dios le dijo que todo eso tenía que estar dentro del arca del pacto, porque todo esto es un simbolismo de lo que nosotros hoy experimentamos a través de Jesucristo. Así que estos tres elementos del arca del pacto necesitaba ir con el pueblo del Señor, necesitaban ir delante del pueblo del Señor. Y creo que son los tres elementos que necesitamos cuando el Señor nos está desafiando a algo nuevo. Si Dios te está hablando acerca de hacer algo, quizá el Señor te está hablando acerca de abrir un negocio, quizá el Señor te está hablando acerca de responder a un llamado del Señor, quizá Dios te está hablando acerca de que tu familia pueda involucrarse y servir al Señor, no sé, quizá Dios te está mostrando de algo nuevo que tiene para tu vida. Yo quiero animarte a que tengas estos tres elementos en esa decisión, en esos pasos que tú des. En primero es el maná. Y el maná representa la promesa de la provisión de Dios. ¿Sabes qué significa maná? Porque el maná era lo que recibía la gente en el desierto para poder alimentarse. Y yo una vez prediqué que era maná, maná y maná. Era todo lo que hacían, lo hacían con maná. O sea, era un menú único. Para algunos decían, ay, qué aburrido. Nosotros queremos siempre variedad. Y la gente se quejaba del maná, todos los días maná. Pero era el alimento que el Señor le estaba dando. Y Dios les dio instrucciones. Maná significa en hebreo man, que significa, ¿qué es eso? Porque la gente ni le podía poner nombre, porque no sabían ni qué era el maná. Era algo que descendía del cielo y era algo que los alimentaba, que los mantenía vivos, pero no entendían ni qué era. Y el maná Dios tuvo unas instrucciones importantes acerca del maná que tienen una simbología para nosotros también. Cuando Dios te llame a hacer algo, recuerda que Él es nuestra provisión. Él es aquel que te va a proveer lo que necesitas para hacer la obra que el Señor te ha llamado. Él es el que te va a proveer todo lo que necesitas para hacer eso que el Señor te está llamando a hacer. Ese paso de fe que Dios te está llamando. Y había tres instrucciones muy importantes acerca del maná. En primer lugar, y lo hemos enseñado varias veces, debían recoger el maná cada día. Y esto significaba que cada día tenían que levantarse, ir a recoger para el día la comida. Y había personas que no siguieron esta instrucción. Y dice la palabra del Señor que algunos dice que agarraron mucho maná. ¿Vieron como los niños cuando dicen mío y quieren todo, no? Y agarran más de lo que necesitan. Así era la gente. Agarró más de lo que necesitan. Y dice la palabra del Señor que eso se pudría. Eso se echaba a perder. Porque tenían que ir diariamente a buscar el maná. ¿Sabes qué? Esto nos habla de nuestra relación con Jesús. Si tú vienes a buscar el maná los domingos nada más y no comes el maná, que es la presencia del Señor, que es la intimidad que tú tienes con Jesús, ese tiempo que tenemos a solas con el Señor, y simplemente te mantienes de comer el maná los domingos, te puedo asegurar que te vas a morir espiritualmente. Porque lo que hacemos aquí es celebrar a Jesús. Pero el Señor quiere darte el maná diariamente. El Señor quiere que cada día nosotros podamos ir a Él. Porque lo que el Señor quiere es tener intimidad con nosotros. Eso es lo que significa ser un hijo del Señor. No significa venir los domingos, y yo te animo a que vengas, porque aquí nos fortalecemos en la fe, nos animamos unos a otros y celebramos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero el maná lo tienes que buscar tú. El maná lo tenía que buscar cada sacerdote de la casa, cada persona, cada hombre, cabeza de familia tenía que ir y buscar el maná para su familia. Y lo tenían que hacer diariamente. Otra de las cosas que el Señor les dijo es que no almacenen para el día siguiente. Tú no puedes almacenar presencia de Dios y decir, bueno, voy a orar 3 horas para que no tenga que orar dentro de 2 semanas. No. Es una relación. ¿Sabes qué? ¿Qué pasaría si yo le digo a mi esposo, bueno, vamos en un date por 5 horas, así después no nos hablamos más? Así no funciona.
Si en la pareja, en el matrimonio necesitamos alimentar esa relación diariamente, con conversaciones, con tiempo que pasamos juntos, así es con el Señor. El Señor quiere una relación con nosotros, una amistad, no una religión, no algo que cumplimos y ya estamos con una conciencia tranquila. Por eso que no podemos acumular, tenemos que hacerlo diariamente. Y la otra instrucción que les dio el Señor es que el sexto día recogerían una doble porción para poder descansar. Y qué importante también es descansar en la presencia del Señor. Qué importante es tomar ese tiempo también para descansar y para poder estar en la presencia del Señor. Más allá de lo que esto representaba, que es el alimento físico, creo que lo que nos está diciendo el Señor es que la mayor necesidad que tenemos tú y yo en esta vida no es el sueño americano. No es una prosperidad exagerada, no es ser alguien en la vida. La necesidad que tenemos cada uno de nosotros es de una relación íntima con el Señor. Porque te puedo asegurar, tú vas a tratar de llenar tu interior, tu vida, tu propósito con un montón de cosas. Yo he probado muchas cosas, he intentado hacerlo, pero lo único que me satisface es Jesús. Te vas a dar cuenta que vas a terminar tu carrera, joven, y te vas a encontrar con que, wow, esto no me llena. Vas a encontrarte que vas a conseguir ese trabajo que soñaste toda tu vida y lo conseguiste y dices, ¿y ahora qué? Esto no me satisface. Solteros, se van a casar y vas a decir, wow, esto me va a satisfacer, llenar, me va a dar propósito. Y sí, es hermoso el matrimonio, pero eso no llena tu vacío interior. Casados, a veces pensamos que un hijo puede llenar nuestro vacío interior. Pero ¿sabes qué? Es solo Cristo. Es solo Cristo. Él es nuestro alimento. Él es nuestro maná. Él es el pan de vida. Y nosotros lo hemos aprendido. Estos días hemos estudiado Juan. Y en Juan capítulo 6, el versículo 30. Jesús está diciendo eso. Jesús dice que vinieron a hacerle preguntas. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le empezaron a decir. Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que le ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y la gente que estaba hambrienta, como la gente de la iglesia ciudad que está hambrienta, amén, dice, Señor, danos siempre ese pan. Y le dijeron, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y te puedo asegurar por experiencia personal que cuando venimos a Jesús, venimos y nos saciamos porque Él, ¿sabes qué? Pone hambre en nuestro corazón. Pone esa necesidad de venir a buscarle. Y a veces hasta permite pruebas, permite desiertos para que volvamos a Él. Y ¿sabes qué? Cuando venimos a Él, Él nos satisface. Él nos llena. Él nos da todo lo que necesitamos. Ahora, cuando vemos este relato, el maná que está hablando aquí Josué y que está hablando el Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo que es el pan de vida, el pan del cielo. Pero no solamente se nos promete, como decíamos recién, no solamente se nos promete la provisión a través del maná. Tenemos también el segundo elemento que aparecía en el arca del pacto, que es esa rama seca de Aarón. Y esa rama seca de Aarón era una rama que era un palo que Aarón usaban, pero estaba seco totalmente. Y algo que sucedió es que la presencia del Señor vino sobre ese palo seco y empezó a florecer. Y eso es lo que hace la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso que cuando tomemos decisiones hay una promesa. Cuando hacemos la voluntad del Señor hay una promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Donde a lo mejor hay algo muerto, donde a lo mejor hay sueños muertos, donde a lo mejor estás desanimado porque las cosas no se están dando como tú soñaste.
Pero cuando vamos de la mano del Señor y empezamos a cumplir el propósito y la voluntad del Señor en nuestra vida, Él nos promete su presencia. Y dice la palabra del Señor que esa vara de Aarón empezó a reverdecer, empezó a crecer, empezó a vivir. Y eso es lo que nos promete el Señor, que cuando vamos en su voluntad, su presencia va con nosotros. Por eso no hay que temer. Por eso, Patricia, no hay que temer. Cuando tenemos una decisión que tomar, cuando tenemos que ir y cruzar ese Jordán, esas dificultades, el Señor nos promete su presencia. Y eso es lo que Dios le prometió a Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, cuando Josué, este joven líder, estaba por entrar a esa tierra que tenía mala fama, que tenía una fama de ser negativa, de tener muchos gigantes. Dios le dijo, sé fuerte y valiente. Iglesia, el Señor nos dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Yo no sé si estás pasando por algún tiempo de decisiones. Yo no sé si hay desafíos que tienes por delante. Lo que yo sí sé es que hay promesa de una tierra prometida para nosotros también. No sé cómo se va a ver esa tierra prometida, pero lo que Dios te ha prometido en palabra se va a cumplir. Y lo que el Señor requiere es que no nos quedemos de este lado del Jordán, sino que demos esos pasos de fe. Y a veces esos pasos de fe requieren valentía. A veces esos pasos de fe requieren salir de la comodidad en la que estás. A veces esos pasos de fe requieren ir y estudiar inglés para poder crecer. Ir y tomar una clase. Ir y hacer algo que a lo mejor tienes miedo de hacerlo. Pero aún con miedo, hazlo. Porque la presencia del Señor va con nosotros. Y si tenemos esa promesa, el Señor prometió reverdecer. Miren, lo que pasó con esta vara de Aarón es que reverdeció, y eso nos habla de resurrección. Después no solamente reverdeció, sino que floreció. Es una vida renovada. También esa vara dice que echó renuevos. Y eso nos habla de una reproducción. Dios va a bendecir lo que viene a tus manos. Y también dice que dio fruto. Y dio un fruto delicioso de un almendro dulce y maduro. Y eso significa fruto en nuestra vida. Cuando Dios va delante tuyo, cuando Dios nos respalda con su presencia, hay fruto en nuestra vida. Hay fruto en nuestra vida. Hay resultados que Dios va a traer en nuestra vida. No tengas miedo, es la presencia del Señor, no nuestro esfuerzo. Esa vara no hizo nada, estaba seca, estaba muerta. Lo que hizo que reverdezca y que dé fruto fue la presencia del Señor. No dependas en tus fuerzas, no dependas en tu capacidad. Entrégate al Señor y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de nosotros crecemos o reverdecemos o florecemos o damos frutos solos. Es la presencia del Señor en nuestra vida. Y número 3, el otro elemento que les dijo que tienen que llevar delante de ellos antes de conquistar esa tierra fueron las tablas de la palabra de Dios. Eso representa la promesa de su palabra. Esas son las tablas del pacto que Dios hizo con Moisés, la palabra del Señor. ¿Y sabes qué significa? Que no nos tenemos que mover hasta no tener una palabra del Señor. No tomes decisiones porque te parecen buenas. No tomes decisiones porque alguien te dijo. No tomes decisiones porque el barbero me dijo y esta gente y mi familia y ellos me apoyan. Toma decisiones porque tienes una palabra del Señor para moverte. Cuando vamos basado en una palabra, Dios te va a bendecir. Yo recuerdo muy bien cuando tenía que casarme, esas decisiones importantes de la vida. Casarse, comprar una casa, mudarse a otro país. Yo lo primero que hice es, Señor, dame una palabra. Yo no quiero moverme en mis emociones. Yo no quiero tomar decisiones que después tenga que arrepentirme. Yo quiero hacerlas en tu palabra. Y Dios respalda no nuestras decisiones, sino su palabra. Y la palabra del Señor dice en Salmo 119, versículo 105. Todo el capítulo de este salmo es el salmo más largo de la Biblia. Pero el 105 dice, lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero que entiendas que una lámpara no alumbra todo, sino que alumbra tus pies. Y la palabra que alumbra tus pies es la que te va a indicar esos pequeños pasos que tienes que dar. A veces nosotros queremos ver todo el resultado. Queremos como que haya un reflector y podamos ver hasta la tierra prometida que hay allá. Pero ¿sabes qué? Jesús no actúa así. Jesús te va mostrando pequeños pasos que tienes que dar de obediencia. Porque si tú das ese paso de obediencia, Dios te sigue mostrando otro. Dios te sigue mostrando otro. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Y Dios te va dando otra palabra. Y tú no te imaginabas que era por aquí. Y Dios te sigue mostrando, pero Él te va mostrando a medida que tú y yo somos obedientes. Aprendamos a escuchar la voz del Señor. Y la voz del Señor está en la palabra. Por eso es importante que pasemos tiempo con la palabra. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. ¿Hace cuánto que no abres la Biblia para escuchar al Señor? No estoy hablando para preparar una enseñanza o para seguir el devocional. Estoy hablando de cuando dices, Señor, háblame. Señor, yo hoy necesito una palabra para mi día, para mi decisión, familia. ¿Hace cuánto que no abres la palabra de esa manera? El Señor nos promete la tierra. Pero no te olvides que necesitamos su palabra, necesitamos su presencia y necesitamos su provisión diaria. Amén. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Josué termina este momento ahí en la orilla. Y el Señor da una palabra al pueblo antes de cruzar. Les dice, sí, vayan detrás de mi presencia. Vayan detrás de este arca del pacto. Pero el pueblo del Señor, que eran miles y miles, tenían que hacer algo. Y el versículo 5 dice que Josué ordenó al pueblo y les dijo, conságrense. Conságrense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Iglesia, para poder ver los prodigios del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, necesitamos consagrarnos. ¿Sabes qué? La consagración significa santificación. Consagración significa dejar de lado esas cosas que nos contaminan, que nos alejan de los propósitos del Señor, que nos alejan de la presencia del Señor. Y el Señor nos está diciendo, conságrense, iglesia, conságrense, porque mañana haré grandes cosas. Y si no estamos consagrados, nos vamos a perder de esas grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Porque para poder ver esa promesa, para poder ver esa tierra prometida, necesitamos consagrarnos. Cierra tus ojos en esta tarde y deja que el Señor hable a tu vida un minuto. Señor, hoy queremos tomar ese compromiso de consagración. Otra versión dice, santifíquense. Señor, quizá hay áreas de nuestra vida que hoy nos estás mostrando que no están consagradas a ti, Señor. Señor, y yo no quiero que por esas cosas, Señor, eso me limite de experimentar esa tierra que tú tienes para mí, Señor. Yo no quiero que esa falta de consagración en áreas de mi vida no me permita ver esa tierra prometida, Señor. Señor, por eso hoy nos arrepentimos como individuos, como iglesia, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos reveles qué áreas de nuestro corazón necesitan ser consagradas a ti. Quizás es nuestra familia que tenemos que consagrar a ti, Señor. Quizás son, Señor, nuestro pasatiempos que tenemos que entregarte a ti, Señor. En qué estamos usando nuestro tiempo, Señor. Hoy queremos consagrarnos, Señor. Hoy queremos tomar ese paso de decir, Señor, yo quiero ver esa tierra prometida. Señor, tú has prometido bendición. Tú has prometido, Señor, palabra para mi vida, para mi familia. Pero, Señor, yo sé que tú requieres
que hoy yo me consagre a ti, Señor. Iglesia, conságrate a Jesús. Toma esa decisión hoy de decir: Señor, yo me consagro. Señor, yo quiero seguirte. Mi casa y yo queremos servirte, Señor. Queremos tomar una decisión, Señor. No de ser cristianos dominicales, no de ser cristianos que vienen a comer un maná quizá una vez al mes. No esos cristianos religiosos. Queremos ser aquellos que tenemos una relación con Jesús. Aquellos que entendemos que la presencia del Señor es lo que necesitamos. Aquellos que entendemos que la palabra del Señor tiene que estar en nuestras vidas. Y aquellos que entendemos que solo tú eres nuestra provisión. Señor, hoy nos consagramos. Levanta tu mano en señal de rendición a Jesús. Y dile: Señor, yo consagro mi vida, yo consagro mi familia, yo consagro mi trabajo, Señor. Yo consagro mi carrera, yo consagro mi futuro, Señor. Yo consagro, Señor, todo lo que tú tienes para mi vida. Señor, quiero cruzar ese Jordán. No quiero conformarme con estar de este lado, Señor. Yo quiero todo lo que tú tienes para mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Iglesia, adoremos juntos una vez más a nuestro Dios.